La Revolución Rusa. Es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La principal consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico que hasta entonces imperaba. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista, dirigido por Vladimir Lenin. El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotado. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1.000 manifestantes y más de 5.000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet, y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. Ante una posible guerra civil, el zar Nicolás, defensor de la dinastía, sopesó sus opciones. Aplastar la rebelión mediante la fuerza bruta equivaldría a hacer correr la sangre. La otra salida es darle al pueblo sus derechos civiles y hacer que una Duma de Estado apruebe una serie de leyes. En otras palabras, una constitución. En octubre de 1905, el zar aceptó la realidad y en su manifiesto de octubre otorgó varios derechos civiles básicos, además de una asamblea electa, la Duma. Por su parte, el zar convocaba y disolvía la asamblea a su capricho. En mayo de 1906, la recién creada Duma solicitó reformas radicales. La reacción de Nicolás fue disolver la asamblea. Luego de 4 años de modificaciones, el zar obtuvo una Duma lo suficientemente conservadora para poder cohabitar con ella.
pesar de la producción colosal de las tierras de cultivo, los agricultores apenas pueden sobrevivir. Tras emerger de siglos de servidumbre, se sumergieron en la suciedad, la pobreza y el cólera. Durante casi 3 años, la Gran Guerra ha arrasado Europa. En el frente del este, el Imperio ruso está luchando contra Alemania y el Imperio austrohúngaro. Las ofensivas enemigas han aniquilado muchas tropas rusas. Hay cientos de miles de bajas. El ejército del zar, al que se le había considerado invencible, comienza a mostrar señales de debilidad. Faltan escudos, munición y equipamiento. La historia de Rusia está marcada por las dos revoluciones de 1917. La primera se llevó a cabo en febrero y la segunda en el mes de octubre. Los hechos serán narrados en forma cronológica. El zar no se encuentra en la capital de Petrogrado, está al frente del ejército, tan solo para motivar a los soldados durante la Guerra Mundial, ya que en realidad era un pésimo estratega militar. Al frente del gobierno deja a su esposa la zarina Alejandra, a quien siempre le ha resultado indiferente el pueblo. 23 de febrero. Surge un movimiento entre la gente del pueblo, ya que la comida ha escaseado. El 28 de febrero. En el Día Mundial de la Mujer, estas deciden ir a manifestarse a Palacio, pero para evitar su llegada, ha levantado los puentes que unen al pueblo con la ciudad. Pero como era época de invierno, el río estaba congelado, y es por donde ellas deciden cruzar para manifestarse. A este movimiento se unieron los obreros, quienes se van a huelga. La zarina envía un telegrama al zar, minimizando los hechos. Le dice que un grupo de mujeres se han manifestado por falta de pan y que un grupo de obreros se ha unido, incitando a los demás a dejar de trabajar. El zar da la orden para que dispersen a los manifestantes. El ejército y la policía se oponen a los manifestantes, quienes se niegan a dispersarse. Los soldados abren fuego, la multitud entra en pánico y echa a correr. Hay muchos heridos y fallecidos. Este suceso ocasionó que militares desertaran del ejército, ya que la mayoría provenían de familias de campesinos y no querían tener que dispararle a sus propios hermanos. Por eso deciden llevarlos a un arsenal y armar a la gente del pueblo. Los soldados disparan desde el aire. Se dirigen a un arsenal. Quieren asediarlo.
les dan pistolas a los obreros. Se repartieron unos 40.000 rifles y unos 30.000 revólveres. El gobierno del zar Nicolás II es derrotado. El mismo día, Nicolás II por fin decide regresar a la capital, determinado a disipar la rebelión. Pero el tren imperial no puede pasar. Usando puentes destruidos y vías inutilizables como pretexto, los trabajadores del ferrocarril redirigen el tren. Mientras tanto, en Petrógrado, el poder de Nicolás II se derrumba. Los miembros del Duma se elevaron en contra del zar. Declaran su autonomía. En una sala adyacente, soldados y obreros forman una asamblea. Como medida de emergencia, eligen a 600 delegados para que los representaran. El Soviet de Petrógrado, tren en medio de la estepa. Aún consciente de la situación, su comité general le aconseja abdicar por el bien de Rusia. Resignado ante la situación, Nicolás II renuncia al trono. Es un triunfo para la revolución. La voluntad del pueblo ha hecho historia. Regresan del exilio. Lev Davidovich Bronstein, cuyo nombre de guerra era León Trotsky, que había escapado de Siberia. Después de ser deportado de varios países europeos a causa de sus convicciones pacifistas, se estableció en Estados Unidos. Milita sin cansancio por la unión de los proletarios en todo el mundo. León Trotsky, revolución significa amnistía. Parte con entusiasmo de vuelta a casa. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, encontró refugio en Suiza. Como figura internacional de filosofía marxista, pelea con la autocracia desde hace 30 años. Convencido de que esta primera etapa de la revolución no será la última, decide que debe regresar a casa a cualquier costo. Su exilio forzado alimentó a su doctrina, forjó su paciencia y curtió su determinación. Por fin llegó el momento que entre en la arena. El nuevo gobierno provisional. Por un lado, están los miembros del Duma, que quieren una Rusia capitalista y liberal. Por otro lado, está la nueva asamblea que surgió de la revolución, el Soviet. Con una mayoría socialista, sus delegados aspiran a un mundo de justicia e igualdad. Después de largas negociaciones, los dos bandos acuerdan formar un gobierno provisional con una mayoría liberal. Alexander Kerensky, un socialista moderado, es el principal arquitecto de este acuerdo. Nombrado ministro de Justicia, él es el hombre que sale de las filas de la revolución. El objetivo principal de este gobierno es simple: establecer la libertad. En pocas semanas, medidas espectaculares son tomadas. Se separan definitivamente de los métodos antiguos. Libertad de asociación, de expresión, de la prensa. Una amnistía general. Abolición de la pena de muerte. Sufragio universal. En el campo, reclaman el derecho a una parcela grande para alimentar a los que viven en ella. La promesa de una mejor vida emerge para la clase obrera también. Lenin llega a Petrogrado a finales de marzo y como integrante del partido bolchevique da un discurso que termina asustando hasta los miembros de su propio partido. Se pronuncia en contra del gobierno actual porque lo considera burgués y capitalista, dejando de manifiesto su interés porque Rusia sea gobernado por el Soviet, es decir, por el propio pueblo formado por obreros y campesinos. Se genera un nuevo disturbio entre la población y se tiene que nombrar un Kerensky reafirma su ascenso al poder.
la crisis es tan violenta que resulta en la creación de un nuevo gobierno. Una cohabitación sin precedentes entre socialistas y liberales es creada para dirigir a Rusia. Nombrado ministro de guerra, el ambicioso Alexander Kerensky continúa en ascenso. Y para tranquilizar a los aliados, él toma una arriesgada apuesta. Enfrentando con un comité general dubitativo, decide lanzar una ofensiva mayor contra los alemanes. El 18 de junio, el ejército ruso ataca. Pero el entusiasmo es efímero. El ejército ruso es humillado. La apabullante derrota paraliza al gobierno. Indefensos, los ministros no adoptan reformas y casi no tratan con asuntos urgentes. Para la impaciente población, esta anhelada revolución tarda demasiado en cumplir sus promesas. Se fortalece el movimiento leninista. En los cuarteles bolcheviques, ahora transformados en una fortaleza, Lenin sermonea a las multitudes con convicción. Casi tan pronto como llegó, Trotsky decide regresar con los bolcheviques radicales. Trotsky, quien pudo haber sido un excelente competidor para Lenin, se convierte en su brillante seguidor e indispensable aliado. Las ideas de este pequeño partido ganan terreno, como lo proclama en repetidas ocasiones en su diario El Pravda. En el frente, las creencias bolcheviques encuentran un eco. Para detener a este subversivo movimiento, el gobierno decide actuar. Pero lo que hace es cometer un error, y uno grande. Al comienzo de julio, el primer regimiento de ametralladoras de Petrógrado, que había sido convencido por las ideas bolcheviques, es convocado al frente. Disgustado, el régimen se rehúsa a obedecer y amenaza con sublevar al gobierno. Petrógrado siente la fiebre de febrero. Miles de hombres armados, unidos por comités de obreros, cruzan la ciudad listos para pelear. Después de meses de frustración, es tiempo de que esta revolución entre en acción. Una sola palabra de Lenin y el gobierno caería. Contra todas las expectativas, Lenin clama moderación. Confundidos, los manifestantes se esparcen en desorden por el centro de la ciudad. En Nevsky Prospekt, disparos desde las azoteas realizados por las tropas leales al gobierno provocan el pánico. El gobierno se recupera y comienza a buscar a los problemáticos. Trotsky es encarcelado en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Acusado de alta traición y perseguido, Lenin se disfraza y logra escapar a Finlandia. La contrarrevolución entre Kerensky y Kornilov. El caos impulsa a Kerensky hacia la cabeza de un nuevo gobierno. Aún disfruta de gran popularidad. Pero el Kerensky socialista ahora tendrá que lidiar con las demandas de los liberales. El orden debe ser restablecido a toda costa. Para cumplir con estas demandas, instiga medidas autoritarias. La restauración de la pena de muerte para los desertores. Limitación de los derechos de los comités de los soldados. Pero sin éxito, el gobierno no puede imponerlas. En el frente, entre julio y octubre, más de 2 millones de hambrientos y desgastados soldados desertan. Pero si los soldados rusos abandonaban el frente en masa, también era porque un insistente rumor se esparcía. La distribución de la tierra estaba por comenzar. De las 4 esquinas del imperio,
Los campesinos enlistados en el ejército no querían volver a sus aldeas demasiado tarde para obtener su parte. Y sin embargo, la prometida reforma agraria aún no se avistaba. Entonces los aldeanos decidieron implementarla ellos mismos, a su manera. El saqueo de las grandes haciendas se multiplica. La revolución se convierte en anarquía. Lejos de Petrógrado, la respuesta se gesta en Moscú. Los industrialistas, los grandes terratenientes y la unión de oficiales, todos ellos consideraron que la revolución había llegado demasiado lejos. Era tiempo de terminarla. Al finalizar agosto, una figura militar se pone a cargo. Un general con un puño de hierro, Lav Kornilov. Un disciplinario que domina a sus tropas. Hizo que ejecutaran a los desertores y abolió los comités de soldados. El espectro de una dictadura militar emerge. Kornilov envía a sus cosacos a la capital. Haciendo frente al peligro, Kerensky destituye al general de sus deberes. Para mantener el control, Kerensky moviliza a todos los partidarios de la revolución, incluyendo a sus antiguos rivales, los bolcheviques. Liberados de prisión, ellos activan sus redes clandestinas. Trabajadores ferroviarios desvían trenes militares y desmantelan vías. Los telefonistas bloquean las comunicaciones. Las tropas en Petrógrado asumen sus posiciones para defender la ciudad. Pero la confrontación nunca se lleva a cabo. Las tropas de Kornilov se rehúsan a pelear contra sus hermanos de armas y eventualmente las bajan. En pocos días, el movimiento es reducido a nada. La contrarrevolución había llegado a su fin. En octubre, aunque aún es perseguido por la policía, Lenin regresa en secreto a Petrógrado. Pero había llegado el tiempo de actuar. Anteriormente, León Trotsky había sido nombrado presidente del Soviet de Petrógrado. Por su parte, Kerensky intenta revivir el proceso democrático. Un consejo es creado para preparar las elecciones. Lenin y Trotsky entendieron la ineptitud de sus oponentes, la inutilidad de las conferencias, de los preparlamentos, de las pláticas sin fin en los salones en donde la nueva democracia se reúne. A los soldados desgastados por la guerra, los bolcheviques proponen la paz. A los hambrientos campesinos les prometen tierras. Y al proletariado le prometen el control de la industria a los obreros. Promesas que de ahora en adelante responderían a las aspiraciones de las masas. Pero aún deben encontrar una forma de tomar el poder. En total secreto, Lenin logra aliar a los líderes del partido bolchevique. Convence a la mayoría de emprender una insurrección armada. Pero el tiempo es corto. El Congreso de todos los soviets de Rusia está programado para finales de octubre en Petrógrado. Y Lenin no quiere incluir a otras facciones socialistas en gobernar el destino de la nación. Sería ingenuo esperar hasta que los bolcheviques tuvieran una mayoría formal. Ninguna revolución espera por eso. La historia no nos perdonará si no tomamos el poder ahora. A mediados de octubre, entre la bulliciosa multitud, nadie presta atención a los pequeños grupos de obreros, de soldados y de marineros. En secreto, han llevado a cabo misiones de reconocimiento desde hace varios días.
Nadie sospecha que ensayan un plan cuidadosamente trazado. Ya no es cuestión de provocar una insurrección popular, sino de dirigir una operación militar. Trotsky concibió un plan que se basaba en la velocidad de la ejecución, ocupar locaciones estratégicas en la capital y así tomar el poder en toda Rusia. El 24 de octubre de 1917 las operaciones comienzan. Cada grupo conoce su objetivo. En una hora acordada, inicia el ataque. Centros postales, telefónicos y telegráficos, bancos, estaciones ferroviarias y de energía. Uno tras otro, los objetivos caen bajo su control. Nadie en Petrógrado se da cuenta de lo que está en juego. El plan de Trotsky es llevado a cabo en total secretismo y sin violencia. La capital está en manos de los bolcheviques. Kerensky ha perdido el juego. Al día siguiente, disfrazado como un oficial serbio, logra salir de la capital en un auto diplomático. Al otro lado de la ciudad, el Congreso de Soviets de Rusia abre sesión. La mayoría de los delegados, socialistas, revolucionarios, mencheviques u obreros, condenan el derrocamiento. De inmediato abandonan el lugar. Y los miembros restantes del Congreso validan la creación de un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo. A la cabeza, Lenin. En octubre de 1917, la minoría que tomó el poder aún representa las aspiraciones del pueblo ruso. En Petrógrado, un nuevo mundo toma forma. En todo el mundo se emociona el proletariado. Todos sueñan con romper sus cadenas. Es así como surge el primer gobierno comunista en el mundo.